comenzamos esta segunda clase del Tratado del Verbo Encarnado con lo que sería lo que es la especificación de la metodología. Esto es cómo concretamente se procede en el estudio del Verbo Encarnado en cuanto a estos dos momentos metodológicos, el auditus fidei y el intellectus fidei, con ocasión de lo cual hablaremos un poquito más del intellectus fidei. Respecto al auditus fidei, se trata justamente de hacer recurso a los lugares teológicos de las fuentes de la revelación, en particular acerca de esta materia particular que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este hecho del Verbo encarnado, el anuncio del mismo, la preparación en toda la historia hasta el momento culminante de la plenitud de los tiempos, en la encarnación, y luego cómo se manifestó durante su vida temporal y luego de su resurrección y ascensión a los cielos, cómo fue transmitido por sus apóstoles. Por eso, en cuanto a la fuente que llamamos fuente remota primaria, escrita de la Sagrada Teología, esto es la Sagrada Escritura, especialmente se ha de considerar metodológicamente el sentido cristológico de todo el Antiguo Testamento, en particular las profecías del Antiguo Testamento, ya que toda la revelación previa a nuestro Señor Jesucristo apunta a Él, desde el momento del anuncio de Dios a Adán y Eva de un Salvador, una descendencia de la mujer que habría de aplastar la cabeza del enemigo infernal, de la serpiente, hasta San Juan Bautista, el último, que con su dedo señala: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Transcurren tantos años en los cuales Dios, con diversos profetas, diversos agiógrafos, escritores sagrados, fue indicando, enseñando y preparando con una revelación, una manifestación de Dios que mandó, y tenemos ya la indicación en el mismo Antiguo Testamento, como Dios dijo a Moisés: pon por escrito las palabras que yo te digo hoy, es decir, la indicación de poner por escrito. Se transmitió así una fijación, digamos, escrita, concreta, material, por estos signos, que es la escritura, el signo de la palabra escrita, muy particular, muy especial, progresivamente con diversos autores, por medio de diversos libros, en los cuales todo apunta a Jesucristo. Pero sabemos que hay un doble sentido del Antiguo Testamento: sentido alegórico o tipológico, que es el sentido de las cosas, de las realidades que son contadas en el Antiguo Testamento, que preanuncian en figura las realidades del Nuevo, y el sentido literal, es decir, de la letra, de la palabra misma, que por la palabra misma indica más directamente la verdad que Dios quiere revelar. Así nosotros tenemos que en el sentido alegórico, tipológico del Antiguo Testamento, el sentido de las cosas, uno de estos tres sentidos se especifica como sentido propiamente alegórico en relación a las realidades futuras del Nuevo Testamento y después de la escatología, del fin de los tiempos, que hace referencia a Jesucristo mismo, su obra salvífica, la Iglesia y los sacramentos, es decir, aquello que habíamos dicho San Tomás B como la tercera parte, el tercer aspecto, es la tercera parte de la suma teológica, la tercera realidad material en la gran división de las realidades materiales de la que estudia la Sagrada Teología,
aquellas cosas que corresponden a la salvación espiritual que Dios nos procura y que es tipológicamente, alegóricamente revelada en una salvación temporal, social, histórica, que Dios va procurando, por la cual Dios va acostumbrando en el Antiguo Testamento a los hombres a intervenir salvíficamente en la historia en favor de los hombres. Ese sentido tipológico o alegórico bien específico hace referencia a Jesucristo, y hay diversos personajes y eventos del Antiguo Testamento que preparan a Jesucristo en modo así alegórico o tipológico. Pero en el sentido literal, que es el más explícito, el más directo, y como dice Santo Tomás, todas las verdades que Dios ha querido revelar y que indicó el sentido tipológico o alegórico, sentido espiritual se llama también del Antiguo Testamento, también en algún momento fueron explícitamente y más claramente reveladas en sentido literal. Y así tenemos profecías que en sentido literal, histórico, se referían al Mesías, al futuro Salvador que había de venir, y por tanto hay que hacer referencia sobre todo a las profecías del Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, surge como palabra escrita a partir del hecho de que algunos apóstoles y varones apostólicos, como fueron los evangelistas y algún otro redactor de los escritos que componen el Nuevo Testamento, fundamentalmente, sabemos, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, no solamente San Juan con su Evangelio, sino también con las 3 cartas de Juan y con el Apocalipsis. Lucas no solamente con su Evangelio, sino con los Hechos de los Apóstoles. Y luego la obra de San Pablo, todas las epístolas paulinas, lo que se llama el Corpus Paulinum, y también los otros escritos, las cartas apostólicas de Santiago, San Judas, las 2 cartas de Pedro. Todo eso que conforma el Nuevo Testamento tiene como central anuncio nuestro Señor Jesucristo, pero es variado y es diverso, y por tanto tenemos que referirnos sobre todo allí a todo lo que se refiera a la persona y al misterio concreto de Jesucristo, donde tenemos una primacía de explicitud en San Juan, que es el gran teólogo del Nuevo Testamento acerca del misterio de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto también los evangelios sinópticos, y San Pablo. En la Sagrada Tradición nosotros hemos de hacer recurso a toda la discusión de las escuelas de los padres de la Iglesia y los escritores eclesiásticos de los 7 primeros siglos, y cómo se llegó en discusión con los errores y herejías y con los que objetaban la fe en Jesucristo no cristianos, cómo se llegó a la formulación de los dogmas. Así que hay que hacer recurso metodológico muy particular a las controversias cristológicas y a las formulaciones de fe y las profesiones dogmáticas de los 6 primeros concilios ecuménicos de la historia de la Iglesia. En cuanto a las ciencias auxiliares, hemos de hacer recurso a los testimonios extrabíblicos, sobre todo sobre la historicidad de nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto luego sirven todas las otras ciencias auxiliares que se usan para la exégesis bíblica y para la interpretación de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Tradición y del Magisterio. En lo que hace al intellectus fidei, el segundo momento metodológico, la especulación teológica sobre el misterio de Jesucristo ha de basarse, y eso es fundamental, en un factum, lo hemos dicho, un evento histórico, una realidad concreta que se presenta suficientemente, sobreabundantemente, mejor dicho, atestiguada, es decir, cumpliendo todos los requisitos del testimonio histórico respecto a aquello que es la ciencia histórica, que es una ciencia muy particular, porque no es una ciencia que se basa en evidencias directas o experimentales del que adquiere la ciencia, sino que quien la adquiere se basa en los testimonios de testigos oculares. Es decir, presupone siempre la historia una mediación de fe humana en el que relata o cuenta la historia, y por tanto con el criterio de la veracidad y autoridad del testigo que relata
hay siempre una mediación humana, por eso la historia es una ciencia muy particular, pero cumpliendo todos los requisitos de las particularidades del método histórico, nosotros tenemos acceso al testimonio de este acontecimiento y de esta persona con su doctrina, con lo que dijo y con lo que hizo, que nos es fidedignamente transmitido. Es muy importante esto porque si no, se cae el riesgo de pensar que la cristología es una ciencia que parte de alguna experiencia inmediata, y salvo la experiencia mística que pueden tener los místicos o por revelaciones particulares, no tenemos experiencia inmediata de nuestro Señor Jesucristo, sino justamente esa experiencia que se puede tener, pero siempre mediando la fe, aún en la experiencia mística. Pero no es una ciencia experimental, tampoco es una ciencia deductiva o de tipo matemático, no es una ciencia especulativa que deduce conclusiones necesarias de principios necesarios, sino que justamente parte de un acontecimiento histórico que se dio, que fue anunciado. Y eso es muy importante porque entonces es una ciencia que es a posteriori de un hecho y de una persona concreta. Es una ciencia que tiene esa dimensión de ciencia histórica en la cual está atestiguado que hubo efectos extraordinarios obrados por esta persona, Jesús de Nazaret, y que son los que piden el reconocimiento, siempre con un paso en la fe, pero razonable, basado en esos hechos extraordinarios, de que en él, como dice San Pablo, en él estaba Dios reconciliando al mundo consigo, es decir, estaba presente, con presencia inmediata, personal, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios mismo, actuando para salvar al hombre mediante la humanidad perfecta, completa, que actuaba con actos humanos, que nos ha salvado. Por eso, la cristología no es una ciencia deductiva a priori, que deduce que tenía que acontecer esto, que tenía que venir esta persona, que tenía Dios que hacerse hombre, que tenía un hombre que ser Dios. No, no se puede deducir necesariamente ni de Dios, porque en Dios lo que es necesario es la realidad misma de Dios, no todo lo que Dios ha hecho fuera de Él, que lo ha hecho según su libertad. No es necesario. No lo podemos deducir necesariamente que porque Dios es Dios tenía que crear y tenía que encarnarse. Tampoco podemos deducir del hombre que porque el hombre es hombre tenía que llegar a ser un hombre Dios. ¿Cómo? Ahora lo veremos, falsas metodologías teológicas, cristológicas, que parten de falsa filosofía o de falsos principios, pretenden deducir la llamada inversión antropológica de la cristología. Desde el hombre deducir necesariamente a priori que debería acontecer el Dios hombre, es decir, que el hombre se haga Dios, porque en cierto modo ya es Dios, tiene que tomar conciencia de su propia divinidad, lo cual es la fundamental del, los principios y la metodología de la teología, de la cristología de Karl Rahner, la inversión antropológica en la cristología. Por eso es importante, no se puede deducir, sino que es a posteriori del hecho y del acontecimiento que supera todo lo que necesariamente podía esperarse de las generaciones humanas. Supera cuando aparece virginalmente, con concepción virginal en el seno de María, la persona del Hijo de Dios, hecho hombre en su seno, que comienza a gestarse, a desarrollarse, a crecer para vivir como hombre. Por eso se parte del factum, se razona a posteriori. Y así, metodológicamente, el intellectus fidei
siguiendo aquel principio de San Anselmo que toma Santo Tomás, fides querens intellectum, la fe que busca entender el porqué. Una famosa obra de San Anselmo de Laon, anterior a Santo Tomás, medieval pero anterior a Santo Tomás, se titula Cur Deus Homo, ¿por qué Dios hombre? ¿Por qué? No basta decir, bueno, porque Dios en su libertad así lo quiso, así lo hizo, es omnipotente, puede hacerlo, pero ¿no contradice esto la razón? ¿No es contradictorio que alguien sea Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Cómo es posible? No se presta a la burla, no se presta justamente a la objeción de todos aquellos que no quieren creer en este misterio de la encarnación, diciendo es imposible que alguien sea al mismo tiempo Dios y hombre. Y además de eso, ¿por qué? No siendo imposible, siendo posible, ¿por qué Dios lo habrá hecho así? ¿No nos podía salvar de algún otro modo? ¿Por qué salvarnos por el Salvador Jesucristo, Dios y hombre, por medio de la encarnación? Allí es donde entonces la teología especulativa escudriña las razones en la sabiduría de Dios que han movido eternamente, en eterno designio de su voluntad, el querer la encarnación. ¿Por qué? Son los motivos de conveniencia. Y eso es un segundo momento metodológico importante, luego del primero, que es un factum que pide a posteriori una explicación, un factum extraordinario y que se presenta como extraordinario, no reducible, como pide el racionalismo, a la sola razón. Lo diremos un poquito más explícitamente, pero después de este factum, segundo momento, el momento de las razones de conveniencia. ¿Por qué? Tampoco son razones apodícticas necesarias. Dios hizo hombre porque Dios debía hacerse hombre, porque no podía hacer de otro modo, porque no nos podía salvar de otro modo, no, sino que son razones de conveniencia. Estudiando el por qué en su libertad omnímoda habrá querido hacerlo así, y si justamente nosotros en las fuentes de la revelación tenemos indicado de parte de Dios los motivos por los cuales Él prefirió hacerse hombre para salvarnos. Un tercer momento metodológico es ya, sí, se puede decir así, después del momento de la conveniencia, el deductivo. Es decir, deducir ya de este hecho y de la conveniencia de este hecho y de la conveniencia de los elementos que conforman este hecho, el Dios hombre Jesucristo, entonces la deducción, ¿qué se deduce de que sea verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Qué deducimos de allí? Y es el momento en que la razón especulativa filosófica se pone en juego con el uso principalmente de la razón especulativa filosófica metafísica. Entra a jugar la teología natural metafísica, es decir, la concepción filosófica que podemos adquirir legítimamente acerca de Dios, acerca de la persona, acerca de las naturalezas, es decir, lo que la metafísica nos enseña respecto al ser, a las esencias, a las naturalezas y a lo que conforman o integran las mismas. También el momento metodológico deductivo implica el uso, por lo tanto, de la antropología filosófica para ver qué se deduce del hecho de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo en base a los principios que la antropología filosófica ha podido, en toda la tradición filosófica, en lo que se llama la filosofía communis, la filosofía del buen sentido, la filosofía que es patrimonio filosófico de la humanidad luego de todo el
se puede decir así, trayecto de la razón humana tratando de conquistar la verdad acerca del hombre, llegando a, digamos, verdades adquiridas. Y en base a eso, estudiar lo que implica la humanidad de Cristo. Por tanto, también recurso a la antropología filosófica, recurso a la ética, lo que implica respecto a los actos y al dinamismo humano de nuestro Señor Jesucristo, la libertad, el juego de inteligencia y libre albedrío, las pasiones, la psicología de Cristo, las ciencias de Cristo, lo que podía Cristo, la voluntad de Cristo, el poder operativo, dinámico de nuestro Señor Jesucristo, lo que se sigue de allí. También debe hacer recurso a la lógica, la ciencia del lenguaje. ¿Cómo podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo? Hay una cuestión especial, particular, la cuestión 16 de la Cristología de Santo Tomás, de la tercera parte de la Suma Teología, que trata sobre la comunicación de idiomas, es el título, es decir, cómo se pueden predicar mutuamente las propiedades de una y otra naturaleza, la divina y la humana, en el modo de hablar, porque es una realidad tan especial, tan única, un únicum absoluto, real, ontológico, que pide un lenguaje adecuado y un uso muy cuidadoso para no caer en error. También nos pide finalmente esta particularidad de la metodología del intellectus fidei, tener cuenta de las ciencias del conocimiento, especialmente, es decir, la gnoseología, de la hermenéutica, las ciencias de la interpretación, cosa que es muy actual y muy importante, porque en base a ellas también hay errores metodológicos de los cuales pasamos a hablar ahora. Un primer error metodológico muy importante contra el cual debemos prevenirnos es aquel que pretende acceder a Jesucristo de un modo racionalista, no racional, sino racionalista. ¿Qué quiere decir? El racionalismo es un error del intelecto que pretende excluir en el conocimiento humano, en el conocimiento de lo real, y excluye de lo real mismo, accesible a nuestro conocimiento, lo real accesible a nuestro conocimiento, lo que es de nuestra experiencia inmediata, lo que es el mundo sensible, material y concreto de nuestra experiencia, la posibilidad de que Dios intervenga inmediatamente en este mundo. Esto es, por eso se llama racionalismo, que no es racional, es antirracional, porque va contra el principio de la sana razón filosófica de que Dios es la causa primera, es el ser infinito, causa de todo otro ser, que mantiene y sostiene todo en el ser y en el movimiento, motor primero inmóvil del universo, y que por tanto, siendo Él el que comunica el ser y el obrar a las criaturas, Él puede hacer lo que las criaturas hacen o hacer a las criaturas lo que Él quiere que hagan, más allá de la naturaleza concreta que Él a cada criatura le fijó como modo de ser y como modo de obrar, porque es el creador. Y eso es un principio de filosofía natural, si se quiere, sí, filosofía cristiana, pero también filosofía metodológicamente puramente filosófica, y que demuestra, mejor dicho, que Dios, por ser Dios, puede intervenir en el juego de las causas segundas que Él ha causado y cuya causalidad causa Él. Y por eso Dios puede obrar milagros, y por eso Dios puede obrar con una eficacia superior a la que tienen las cosas por su propia naturaleza. Y Dios puede usar las cosas como instrumento de su acción para obrar un efecto que Él quiere. Por supuesto, cuando Él quiere, según su libertad, según su voluntad, según su disposición, por las finalidades
de su divina sabiduría, de su divina providencia y predestinación de la salvación de los hombres, pero no impedido en ningún modo, y no se puede recortar de la realidad cuando acontece un efecto inexplicable a la razón humana por las meras causas segundas, por las causas naturales. Es la verdad histórica, la verdad fáctica y luego la verdad filosófica de un milagro. Acontece algo que no tiene explicación natural. Luego la verdad teológica. ¿Cuál es la explicación? Acá hay un intervento fuera de las fuerzas de la naturaleza. ¿De dónde viene? Si es bueno y para todo bien, y sobre todo si implica una acción de omnipotencia, sin duda viene de Dios, porque podría venir algún fenómeno extraordinario de un espíritu maligno, que interviene un espíritu angélico, no, pero lo que viene de Dios. Por eso el prejuicio racionalista lleva, y ha llevado de hecho hace 300 años, que está pretendiendo destruir la cristología, no solamente en los ámbitos ateos o racionalistas, sino infiltrándose aún en la teología protestante y católica, intentando destruir a veces muy sutilmente el misterio de Cristo, poniendo en duda o negando directamente, muy explícitamente, todo aquello que es efecto real, extraordinario, histórico de su vida. Por eso el ataque a la historicidad de los evangelios, la fuente más importante histórica, también de transmisión de la fe, pero también histórica, acerca de nuestro Señor Jesucristo, poniendo en duda sus palabras o sus acciones o sus obras o sus milagros. Es una falla metodológica tremenda, porque si se parte de decir, bueno, yo parto solamente de la razón, para conocer a Jesús solamente con la razón, pero limitando la razón a lo que es el racionalismo, es decir, excluyendo la posibilidad ya que mi razón vea hechos extraordinarios y reconozca que no pueden tener otra explicación que el mismo Dios, que fue lo que llevó a los apóstoles y a los primeros cristianos a creer en Jesucristo y a seguirlo, y al acontecimiento extraordinario que parte de Pentecostés, de cambiar humildes pescadores en los apóstoles del Verbo encarnado hasta dar su vida por Jesucristo, con lo cual certificaron totalmente la credibilidad de su testimonio, su veracidad, y etcétera. Nadie va a dar la vida por una mentira. Por eso, este error metodológico lleva a recortar del misterio de nuestro Señor Jesucristo, primero históricamente todo lo extraordinario, y luego, por lo tanto, el misterio de la fe. Y se pone contra la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué podemos decir? Que la realidad de Cristo, con el prejuicio racionalista, es inadecuadamente alcanzada, es decir, es anticientífico, porque se pretende un instrumento de conocimiento que no corresponde al objeto del conocimiento. El objeto del conocimiento es una realidad tan extraordinaria, que se ha manifestado también en forma extraordinaria, que pide aceptar para poder conocerla que ha habido esos hechos extraordinarios y ha habido gente que da testimonio de ellos y que por ellos ha creído en lo que no se ve, que es la presencia de Dios, pero que se manifiesta por los efectos en nuestro Señor Jesucristo. Eso es la verdadera metodología contra la falsificación racionalista que excluye el misterio de Cristo. La segunda falsificación es aquella hermenéutica, es decir, tiene mucho que ver y parte del prejuicio racionalista, es decir, se basa en el prejuicio racionalista, se basa en una falsa filosofía de la realidad primero y después de la teoría del conocimiento, que hermenéutica quiere decir interpretación, y que es la verdad, el valor de realidad o de semántica, de significación de un signo, de un semantema, de una palabra escrita, de una frase, de una sentencia, de algo que fue dicho. Es decir, se interpreta para conocer qué quiere decir, cuál es el sentido
de ese signo que ha sido expreso para dar a conocer una cierta verdad, una cierta realidad, porque los hombres nos comunicamos por medio de signos. No tenemos otro modo de comunicar que sensibilizar lo que pensamos para que el otro pueda pensar lo que pensamos. Entonces, ese signo, lo que significamos, tiene que acordarse y tiene que descubrirse el valor de pensamiento y de conformidad con la realidad que yo quiero hacer conocer al otro. Esa es la ciencia hermenéutica y así lo explica Aristóteles en el Perihermeneias sobre la interpretación y el comentario de Santo Tomás. Es decir, se basa en el realismo del conocimiento y en la posibilidad de comunicar ese realismo a otro por medio de signos que pueden ser rectamente y correctamente interpretados. Es decir, se basa en la posibilidad de la verdad. Pero si en vez de eso partimos del prejuicio subjetivista, cada uno tiene su verdad, no hay una realidad objetiva que puede ser universalmente conocida por todos y comúnmente conocida, se parte más todavía, no solamente el prejuicio subjetivista, del subjetivismo de la conciencia, sino que se parte todavía de una conciencia que se pretende a sí misma única realidad. Es el idealismo, que es una forma de expresión de lo que es el gnosticismo panteísta. Hay una sola realidad, es una realidad de pensamiento y de conciencia universal y de evolución que se descubre a sí misma y que se manifiesta en los distintos hombres, que se manifiesta en lo corpóreo sensible también, que se manifiesta en los signos, que se manifiesta en las distintas teorías, pero todo es interpretación temporal y relativa de esa realidad de conciencia que se va manifestando y se va descubriendo a sí misma y conociéndose a sí misma por medio de los signos, y por tanto la ciencia hermenéutica o de interpretación se basa en interpretar que los signos son signos relativos, que son signos semánticos inventados subjetivamente, poniendo en forma objetiva y en forma a veces histórica y en forma de hechos extraordinarios llamados mitos, lo que simplemente es una percepción de conciencia, de la autoconciencia universal subjetiva que se va descubriendo a sí misma. Es decir, esa hermenéutica, que es la hermenéutica relativista, del relativismo histórico, que pasa de interpretación en interpretación sin poder concluir en una verdad permanente, objetiva, universal y común a todos los hombres, sino que relativiza todo y se puede decir, lo nulifica, es decir, lo reduce al nula, a la nada, porque se deshace, se disuelve, digamos, toda cosa temporal y relativa y concreta y objetiva, en descubrir que no es un momento solamente de descubrimiento de la autoconciencia infinita, indeterminada, universal, que se descarta, como en el juego hegeliano de tesis, antítesis y síntesis, se descarta, se supera siempre, porque no coincide con el autoconocimiento de un espíritu absoluto indeterminado, una infinitud, pero que es infinitud indeterminada. Por eso, justamente, la hermenéutica moderna, ciencias de la interpretación moderna, se basa en parte de ese prejuicio racionalista, en parte en una filosofía, una metafísica gnóstica o panteísta que relativiza, y son falsas metodologías que, aplicadas a la cristología, la destruyen. Por eso, para conocer adecuadamente y con verdadera cientificidad a nuestro Señor Jesucristo, es indispensable aceptar que Jesucristo se presentó a sí mismo, pidiendo la fe en su misterio y posibilitando, es más, poniendo el deber moral de la fe en él, dando los motivos de credibilidad para que creyeran en él, en sus signos, en los signos que hizo, en sus palabras extraordinarias. Nunca jamás nadie ha hablado como este hombre. En los hechos extraordinarios, nunca nadie ha hecho las obras que este hombre ha hecho. ¿Quién resucitó muertos? ¿Quién se resucitó a sí mismo? Por eso pide Jesucristo la fe en su misterio, en la realidad de su identidad divina personal, para creer justamente en que en él Dios está presente y actuando, salvando al mundo por medio
de su humanidad y de las obras de su humanidad, particularmente de su pasión, muerte y resurrección, su misterio pascual. Concluimos diciendo, estas desviaciones racionalistas y gnósticas, en cierto modo panteístas, relativistas de la hermenéutica, la falsa hermenéutica o ciencia de la interpretación contemporánea del relativismo histórico acerca de nuestro Señor Jesucristo, lleva a una famosa dicotomía: dividir a Jesucristo en lo que se llama el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Jesús de la historia es aquel solamente percibido racionalísticamente, un mero hombre, no puede haber hecho nada extraordinario. Sea que lo interpretemos al modo de Rahner, es decir, es el producto de la evolución humana, es la meta hacia la evolución humana, es la divinización del hombre en cuanto a autoconciencia, autopercepción de absoluto de conciencia. Y el Cristo de la fe, que es la expresión mitológica, ya desde desde el Nuevo Testamento, si se quiere decir así, de esa percepción de conciencia, o ese hombre que se creyó el primer revolucionario, que quiso cambiar la historia, o que se dio a la muerte para mostrar el amor al prójimo, lo que sea, el ser para el otro, como dicen Bullman. Estas metodologías y estas pretendidas ciencias cristológicas del Jesús de la historia muestran que el Cristo de la fe es solamente una interpretación y un modo de expresar relativamente en categorías extraordinarias al modo antiguo, con mitos. Inventaron la teoría del mito, varios de los racionalistas bíblicos, sobre todo desde el siglo XVII en adelante, para decir, son dos Cristos, el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. El Cristo de la fe es simplemente una interpretación relativa que tenemos que reinterpretar con las categorías nuestras de una filosofía, de una razón o de un modo de conocer las cosas ahora que rechaza el mito, o que crea nuevos mitos, pero sabe siempre que el mito es un mito, que en realidad no es histórico y no es objetivamente verdadero o cierto, sino que es un modo de manifestar la percepción de conciencia que tenía Jesucristo, sea como digamos revolucionario social, o sea como hombre que toma conciencia del espíritu absoluto en él, como en Rahner, o que toma conciencia de que él es un punto culmen de la evolución, como en Teilhard de Chardin. Esto es que a esta falsa dicotomía Jesús de la historia y Cristo de la fe, que ha sido explícitamente rechazada por diversos documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, muy explícitamente habla de ella en el primer volumen y en la introducción a Jesús de Nazaret de su santidad Benedicto XVI como teólogo, ¿no? Cardenal Ratzinger, publicada, diciendo claramente la falsedad de esta dicotomía Jesús de la historia y Cristo de la fe, diciendo, bueno, lo único en que sería admitido es simplemente decir, bueno, sí, Jesús de la historia podemos decir que es lo que se puede conocer, lo que es cognoscible en cuanto hombre. Cristo de la fe es su misterio de ser Dios, pero pertenece a Jesús en cuanto hombre y a la historia de Jesús y a la veracidad de los testimonios históricos, lo extraordinario de sus palabras y sus obras que piden la fe en él y el reconocimiento justamente del misterio de su divinidad. Por eso el misterio de Cristo consiste en que es uno, persona divina, verdadero Dios y verdadero hombre. Al mismo tiempo, Jesús de la historia y al mismo tiempo el Cristo que creemos por la fe. Agregamos algo acerca de la metodología y el objeto propio de la ciencia cristológica, diciendo que esta dicotomía entre Jesús de la historia y Cristo de la fe se ha concretizado también, digamos, en otras expresiones, lo que se llama la cristología desde abajo, contrapuesta a la cristología desde arriba. Cristología desde abajo sería justamente la que pretende partir racionalísticamente o con la hermenéutica relativista del Jesús de la historia, desde abajo, de un reconocimiento meramente humano
de lo que habría sido la historia auténtica, entre comillas, de Jesús de Nazaret, despojada de los mitos o el ropaje o el revestimiento extraordinario con el cual la presentan ya los mismos autores del Nuevo Testamento, porque ellos lo interpretaron en el sentido de la divinidad o de la idea de divinidad de la filosofía griega, de un Dios omnipotente, de un Dios eterno, de un Dios que podía obrar cosas extraordinarias que en realidad no existen. Y ese es el prejuicio justamente racionalista, excluir de la realidad lo que ellos pretenden que no puede ser parte de la realidad, los efectos extraordinarios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, como fueron también los efectos extraordinarios del Antiguo Testamento, o lo que puede acontecer también en la historia, como intervención extraordinaria, milagrosa de Dios, lo que acontece en cada una de nuestras vidas, con el don de Dios sobrenatural, de la gracia y las obras de la gracia, la transubstanciación eucarística cotidiana, el perdón de los pecados, es decir, todas cosas que superan una mera eficacia natural, sea algo milagroso que se manifiesta extraordinariamente, sea algo también de orden sobrenatural, de eficacia más importante que los milagros, que son justamente la realidad salvífica, que no se ve, pero se manifiesta en la santidad de vida y se manifestará ciertamente en el momento de la escatología, es decir, del más allá, cuando la persona que ha vivido siendo templo de la divinidad, de la Trinidad Santísima, pase esa persona a vivir en el templo de la misma Santísima Trinidad. Mientras la Trinidad vivió en la persona como su templo aquí en esta vida, pasa la persona a vivir en el templo eterno, es decir, en el cielo de Dios, en la unión con Dios definitiva de la gloria. Por eso, esta metodología que se llama la cristología o desde abajo, justamente porque se basa en el prejuicio racionalista del Jesús de la historia, no puede nunca llegar a una arriba a descubrir un verdadero misterio de Cristo o al verdadero Dios en Jesucristo, sino que simplemente descubrirá en Jesucristo desde abajo, no Dios trascendente, sino que descubrirá simplemente una conciencia subjetiva humana que se pretende conciencia absoluta, es decir, quedará en la inmanencia de la subjetividad de conciencia, la inmanencia moderna, y por eso es una estafa. Desde abajo, que quedará en abajo, en la inmanencia, no pasará a la trascendencia de lo que es la realidad divina de nuestro Señor Jesucristo. La contraponen a una cristología desde arriba, cristología de abajo contrapuesta a la cristología de arriba, que es la que viene por vía de autoridad, justamente la fuente de la revelación, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, diciendo el hombre contemporáneo, y lo dice explícitamente Rahner al comienzo del curso fundamental sobre la fe, es un hombre que no admite la autoridad. Es el hombre de la Revolución Estudiantil del 68. No admite la autoridad, así que no recibe nada por autoridad, no quiere creer nada o no acepta nada que le venga transmitido por tradición, por magisterio o por la revelación de la Escritura, sino que quiere todo descubrirlo desde su propia experiencia y conciencia. Y no llegará tampoco a Jesús Dios, porque es lo que Rahner llama la inversión antropológica desde abajo, desde el hombre, pretender deducir el misterio de Cristo. Será un misterio puramente humano de Cristo, de una conciencia también universal, subjetiva, gnóstica, panteísta. No será el verdadero Dios que se manifiesta en Jesucristo y que justamente porque es iniciativa del verdadero Dios, nos viene desde afuera, desde el verdadero Dios que nos manifiesta por medio de la Escritura, la tradición y el magisterio, que nos indica, nos significa que se está produciendo una realidad tremenda en nosotros. Nos está convirtiendo en ciudadanos del cielo, santificándonos para salvarnos, por medio de Jesucristo. Por eso la falsedad de la cristología desde abajo con la cristología de arriba, que adquiere también otros nombres. La jesuología, como la ciencia de Jesús de Nazaret, contrapuesto a la cristología. Jesuología contra cristología es como cristología desde abajo contra cristología desde arriba. Una que viene por autoridad, por enseñanza, y se la tilda con un matiz sentimental negativo, afectivo negativo, para decir no tenemos por qué, somos ya maduros, somos adultos, ¿por qué no nos tienen que enseñar como niños con mitos, con cuentitos, para que creamos por autoridad?
lo cual es falso, porque ellos pretenden que se acepte la autoridad de ellos, estos autores que se erigen ellos en un nuevo magisterio, el magisterio así llamado de los nuevos teólogos, que pretenden interpretar los signos de los tiempos. Eso por un lado. Por otro, respecto también a la metodología, hacemos una última consideración respecto a lo siguiente. La fuente primera de lo que sabemos acerca de Jesucristo, que nos transmitieron los evangelios, la tradición y el magisterio de la Iglesia, es lo que Jesús mismo sabía de él y nos dijo. Es decir, la conciencia de Jesucristo, lo que él sabía de sí mismo y que pide el aceptar por lo que él nos dice, justamente por esa trascendencia que se manifiesta en sus palabras y en sus obras, que él tenía una ciencia particularísima en cuanto hombre de ser Dios. Tenía conciencia humana de su identidad divina, del yo personal, lío, de Cristo, como se titula en un libro del cardenal Pietro Parente, famoso, el yo de Jesucristo como yo personal divino, que es consciente, que está actuando y al mismo tiempo siendo perfectamente hombre, verdadero hombre, para la salvación. Es decir, tenía conciencia de ser Dios, de ser el Hijo de Dios, de estar salvando al mundo, de ofrecerse para la salvación del mundo, el sentido de su pasión y también de todos los destinatarios de su obra salvífica, como lo ha indicado en diversos lugares el magisterio de la Iglesia, Pío XII, ya Pío XI, Pío XII, Juan Pablo II, en las catequesis sobre Jesucristo, maravillosas, el Catecismo de la Iglesia Católica y más recientemente la Congregación de la Doctrina de la Fe en la observación, creo que fue el año 2004, al libro de John Sobrino, o 2007, sobre la fe de Jesucristo, como Jesucristo hubiera tenido el fe. No, tenía certeza y visión, conocía perfectísimamente esa conciencia de Jesucristo. Hubo un documento del año 84 de la Comisión Teológica Internacional acerca de la conciencia, la autoconciencia de Jesús, lo que él sabía de sí mismo y de su misión, muy importante, aunque es un documento no magisterial, pero al servicio del magisterio de la Comisión Teológica Internacional. Y derivado de eso, de la conciencia que Cristo tenía de sí mismo, el hecho de que en el Nuevo Testamento hay distintos niveles de explicitud. Todos los escritos del Antiguo Testamento, los sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, San Juan y San Pablo, las cartas apostólicas, todas están de acuerdo a la misma realidad sobre Jesucristo, aunque con distintos modos de expresarla, pero todos indican la realidad fundamental divina de Jesucristo, solamente que con ese distinto matiz de explicitud se pretendió objetar justamente que el más explícito, que es San Juan, por ejemplo, no sería histórico sino interpretativo. Se pretendió hacer un canon de diversa historicidad o verdad histórica y no es así, sino que se explica por otra razón. Se explica por mayores condiciones naturales del apóstol, se explica por su mayor intimidad con Jesucristo, se explica, es decir, por otros motivos. Sabemos que Jesucristo tenía los discípulos, tenía los 12, entre los 12 3 que lo acompañaron en momentos especiales de manifestación, y tenía el discípulo amado San Juan, y por eso se explica diversa explicitud. Bueno, con esto concluimos entonces esta segunda clase de acceso, se puede decir, de epistemología o de reflexión sobre la ciencia que nosotros tenemos acerca de nuestro Señor Jesucristo.